Sí, como no, estimados amigos, estamos en vivo en un Instagram Live. Realmente es mi primer Instagram Live y quiero que me disculpen por algunos defectos técnicos, pero vamos a intentar hacer la transmisión lo más perfectamente posible. La temática que he querido tocar en este especie de conversatorio con un amigo muy estimado, un colega neurocirujano, el doctor Eduardo Párraga, neurocirujano salvadoreño radicado en París, Francia, y ejerciendo pues en ese país de primer mundo. He querido que conversemos acerca de cuál es la situación actual de la neurocirugía en nuestro país. Esto tomándolo como puntos de vista muy personales, que es lo que, por ejemplo, un colega neurocirujano que ya está ejerciendo en un país de primer mundo como Francia, cómo ve a la neurocirugía desde esa perspectiva y desde mi punto de vista, cuál es mi opinión local. Como lo repito, esto no quiere decir que sea una opinión generalizada, sino que son puntos de vista personales, tanto lo que pensamos el doctor Eduardo Párraga y yo. Yo soy el doctor César Yane Guantique, neurocirujano de la República de El Salvador, y el doctor Eduardo Párraga, pues, como ya le mencioné, es neurocirujano salvadoreño, que ya radica en tierras parisinas, en París, Francia. Tuvimos la oportunidad de compartir residencia en neurocirugía allá por los años 97, 98, creo, 96, 97. Así es que, no sé, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima allá por París? Buenas tardes, César. Es un gusto para mí, un placer saludarte como siempre y colaborar en este tipo de discusiones que me parecen muy constructivas. Bueno, como tú lo sabes, el hemisferio europeo actualmente se encuentra en el invierno con temperaturas muy bajas entre los 4, 3 grados centígrados con una máxima de 7 grados durante la jornada. Y pero París, como tú sabes, es una ciudad, es la ciudad de la luz, ¿verdad? Todo el tiempo hay una actividad en todos los campos culturales, educacionales, académicos, políticos, etcétera. Perfecto, excelente. Eduardo, me da mucho gusto y agradezco de antemano que hayas aceptado el conversar conmigo esta tarde. Estamos exactamente a las 3 con 21 horas de la tarde en San Salvador. Y esta temática, la situación actual de la neurocirugía en nuestro país, vista desde dos puntos muy personales, pues, ¿verdad? Desde Por dos supuesto, perspectivas muy personales. por supuesto. Eh, Quisiera que nos comentaras, Eduardo, cómo ves a la neurocirugía de nuestro país actualmente. ¿Qué es lo que se sabe, por ejemplo, desde París acerca de los avances de la neurocirugía que se está desarrollando en nuestro país? Mira, es muy interesante este tipo de preguntas. En Europa hay muy poca información en relación al desarrollo de la neurocirugía latinoamericana y específicamente de nuestro querido país, El Salvador. Pero pienso que después de los años 50, cuando se dieron los primeros, llegaron los primeros pioneros de El Salvador a desarrollar la neurocirugía y conformar servicios para la especialidad, pues se ha avanzado muchísimo. Como tú lo recordás, en los años 96 a 98, cuando realizábamos nuestra residencia en el Seguro Social, ya contábamos con algunas herramientas que permitían una neurocirugía de un nivel aceptable, correcto, por supuesto con muchas limitantes en cuanto a tecnología, internet, la comunicación en redes sociales, que se ha vuelto un elemento clave para el desarrollo de la neurocirugía actualmente. Creo que en esos años el trabajo era muy intenso, la comunicación académica pues estaba un poco dedicada o se realizaba más que todo por los textos
anglosajones que podíamos revisar y alguna que otra revista de neurocirugía que existía en nuestra biblioteca del Seguro Social, sabiendo que en el Seguro Social pues siempre hemos contado con mucho más recursos que en la red de salud pública, pero creo que hay muchos buenos avances y que la calidad técnica, la manualidad quirúrgica, el intelecto de un salvadoreño no tiene nada, pero absolutamente nada que desear al trabajo manual que puede desarrollar un neurocirujano europeo en todo caso. Lo que hace la diferencia son las herramientas, el sistema de salud y pues la forma en cómo la neurocirugía se organiza en estos países, sabiendo que en Europa existe la colegiación médica neuroquirúrgica obligatoria, lo que te conlleva una constante formación médica continua para poder validar tus conocimientos y continuar prestando servicios a la población. Claro, sí es. Sí, toda la razón. Yo recuerdo, Eduardo, ya que he mencionado un poco acerca de la historia, que hoy en día las nuevas generaciones tienen esa herramienta que son las redes sociales, en donde a través de foros virtuales se puede estar en contacto directo con maestros, con profesores de alto nivel que han hecho investigación. También es importante la investigación, la publicación, el tratar de observar, de analizar y obviamente de publicar lo que se está haciendo, pero en el pasado nosotros vivimos muchas limitantes. Recuerdo que yo te comentaba también fuera de cámara que estudiábamos a veces con libros, con fotocopias de libros y no teníamos la factibilidad, por ejemplo, de ver una cirugía en vivo, ni decir, a través de una plataforma virtual, pues, ¿verdad? De poder tener la posibilidad de ver la técnica quirúrgica o mucho menos de interactuar, por ejemplo, con los maestros o con los expertos de alto nivel, ¿verdad? En donde hoy en día el residente o el neurocirujano en formación tiene esa posibilidad a través de estas redes sociales también. Hay una infinidad de chats también, de foros, en donde inclusive se puede tener un contacto directo con los maestros, tener un caso interesante, un caso raro, por ejemplo, alguna técnica que poder desarrollar e inclusive tener el consejo o el aporte o el digamos, la orientación también del maestro. En algunas situaciones se ha podido lograr eso, y eso pues yo creo que es un valor agregado, también es un plus a la formación académica de el neurocirujano hoy en día. Yo creo que hoy se cuenta con herramientas de importante valor académico y educacional que en el pasado pues no teníamos, y quizás como muchos lo dicen, la educación o la información está a la vuelta de la esquina. Pues hoy es tan fácil poder encontrar toda esta información y tener la posibilidad en tiempo real de obtener pues hasta los últimos avances, que no hay excusa para que nadie pues se quede sin ese valioso apoyo o soporte educativo que pueda hacer que se desarrolle profesionalmente. También obviamente para al final la mejora en la atención de nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué hay de la cultura en la medicina acerca de, doctor Eduardo Párraga, de observar, investigar, comprobar y publicar en países como el nuestro? O sea, sé que en países del primer mundo como Francia, pues eso es importante. Ya mencionaste que tienen colegiación obligatoria, eso ya vamos a platicar después. Tenía un par de preguntas al final. Con mucho gusto. Respecto a eso, pero sé que la colegiación obligatoria te hace proclive a estarte como capacitando. Actualizando. ¿Qué piensas al respecto, Eduardo Párraga? Yo, en relación a todo esto de observar, mirar, documentar, escribir, publicar, pues es parte de nuestra rutina profesional de nuestro servicio aquí en París, Francia. Comprendo que en países como nuestro querido El Salvador la situación no es la misma, pero creo que
todo se debe a un número mucho menor de elementos que participan en la neurocirugía debido a las condiciones del sistema de salud que no permite tampoco un gran número o una gran expansión de número de residentes actualmente. Creo que la publicación es un elemento primordial que te motiva a mantenerte actualizado también. Creo que el documentar tu trabajo, tu casuística, mostrar tus resultados, hacen que sea uno de los elementos claves para que en el futuro tú puedas continuar desarrollándote, mostrando nuevas técnicas, tratando de crear algo nuevo. Como te digo, yo creo que en El Salvador debe de implementarse todo esto, debe de trabajarse en la cultura de la publicación, de la escritura, de manejar cierto tipo de conocimiento pedagógico y por supuesto un elemento clave es dominar otra segunda lengua, ya sea inglés, francés, alemán o chino si tú quieres, pero creo que es muy importante. Ahora la colegiación la discutiremos después, pero me parece que en El Salvador se necesita insistir en estos elementos, comprendo las diferencias enormes que existen, que hacen que cualquier neurocirujano dedique solo una parte de su tiempo al trabajo institucional, pues necesita continuar trabajando en lo privado para poder mantener un equilibrio tanto académico, económico y social. Claro, sí, y ha tocado un punto muy importante, que creo que es la brecha abismal que separa en países de tercer mundo como, o de renta media o baja como nosotros, comparado con países de primer mundo como Estados Unidos, Canadá, Europa, incluyendo pues obviamente Francia, ¿verdad? En donde el incentivo laboral que se le da también al trabajador, al profesional, en este caso al neurocirujano, debe de ir acorde al cargo que desempeña y a la responsabilidad que maneja frente a pacientes con un alto nivel de riesgo. O sea, son cirugías que son altamente complejas, veamos de donde las veamos. Y entonces yo creo que es importante el incentivo económico también, no con esto quiero decir porque que trabajamos solo por eso, ¿no? Pero tú lo acabas de mencionar, hay responsabilidades que también se tiene que cubrir y para poder cubrir o marcar el rubro de la investigación, también hay que tener suficiente tiempo para eso. O sea, tú me comentabas fuera de cámaras que en países como París, como Francia, perdón, eh, se contrata por un determinado tiempo. Por supuesto, ¿verdad? Como ya lo he mencionado, la remuneración es digamos, si no onerosa, pero sí que te haga vivir dignamente también y te da la oportunidad de poder, además de desarrollar tu trabajo diario, laboral, poder tener la posibilidad de reunir material, bibliografía, de poder diseñar tu trabajo en base a los estándares que ya están tradicionalmente estipulados y poder tener la posibilidad de hacer por lo menos que dos o tres publicaciones anuales con tu equipo de trabajo, pues, ¿verdad? Pero es algo que no tenemos acá y esa posibilidad en nuestros países es un poco difícil, dado que, pues, los sueldos, como ya tú lo mencionaste, o el incentivo económico que se le da a este rubro, pues, es caótico y no ajusta, pues, y hay que tener la posibilidad de salir afuera, pues a tener que solventarlo de otra manera en el área privada, menoscabando pues el tiempo que podemos invertir de acuerdo a las políticas de salud institucionales a el rubro de investigación. Totalmente, tú has dibujado perfectamente la situación actual. Como ya lo mencioné en alguna otra publicación, me parece que el hecho de tener una seguridad profesional económica te permite
centrarte, concentrarte y trabajar a fondo para el bienestar del paciente y desarrollar, como tú lo dices, este tipo de cirugías que nosotros practicamos que son altamente complejas. Aquí en Europa y en Francia, que es considerado quizás el mejor sistema de salud del mundo o uno de los mejores, existe ya todo un proyecto. Cuando tú eres contratado, tú tienes un contrato de duración indeterminada en donde existe un escalafón. Quiere decir que cada periodo de 2 años hay un cierto aumento de tu salario que va acorde con el tiempo que tú tienes dentro de una institución y que permite, como te digo, nosotros hacemos grandes jornadas de trabajo porque no nos desplazamos a otra institución y vamos a lo privado, sino que comenzamos temprano a las 8 de la mañana, hacemos los bloques durante el día, trabajamos entre las 8 y 5 de la tarde en los bloques operatorios. Claro, están los equipos de guardia y de urgencia, pero el resto del equipo va a sus oficinas a recopilar todo este material que tú has mencionado, a recuperar elementos de casuística de nuestra institución, comparar nuestros resultados con lo que se hace en toda Europa y en Estados Unidos, eh, y que permite analizar si lo que estamos haciendo está en los estándares internacionales, sabiendo que cada uno de los equipos a nivel mundial trata de desarrollar nuevas técnicas, nuevos abordajes, nuevos métodos de tratamiento para enfermedades tan complejas como son las lesiones de tipo glial, que la parte neurooncológica sigue siendo uno de los elementos centrales de la neurocirugía. Y aquí en Francia pues estamos tratando de mantener un nivel tanto de investigación como técnico en el desarrollo de la neurooncología. Ese es un aspecto muy importante. Tenemos una unidad de investigación científica dentro del hospital que aporta cada año un fondo económico también importante para el desarrollo de la investigación. Perfecto, doctor Eduardo Párraga. También esta última pregunta está íntimamente ligada con el siguiente comentario. Por ejemplo, ¿qué piensas, o comentario o pregunta, qué piensas acerca también de los programas de residencia de neurocirugía? ¿Estarán acorde a los nuevos desafíos que la neurocirugía enfrenta? Porque ya no podemos comparar a la neurocirugía de Cushing, por ejemplo, ¿verdad? A la neurocirugía actual, pues con toda la tecnología, con todo el aparataje, con todos los conocimientos en anatomía microquirúrgica, en conocimientos fisiopatológicos de las diferentes enfermedades o entidades, pues, nosológicas, ¿verdad? Ya tú mencionaste los gliomas, pues, todo lo que es la biología molecular de ellos, o sea, entender realmente el comportamiento biomolecular del tumor para poder de esa manera aplicar diferentes técnicas neuroquirúrgicas y también tratamientos de adyuvancia o coadyuvancia, pues que ya todos conocemos como la radioterapia y la quimioterapia. Pero ¿qué piensa? O sea, estamos hablando de investigación, de posibilidades de recursos, de financiación, pero ¿qué pasa con los nuevos programas de la residencia? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo están ustedes funcionando ya en París? ¿Cómo ves a la residencia? ¿Tú fuiste parte de ella en algún momento? Por supuesto. Mira, las diferencias no son comparables nuestros programas con los programas europeos o norteamericanos. Ni en la duración de tiempo, ni en la conformación, ni la organización de cómo etapa por etapa, año con año, el residente, aquí se llaman internos, tiene que cumplir con ciertos requisitos de un cuaderno de tareas, ¿verdad? Que tiene ya organizado el Colegio de Neurocirugía, qué tiene que hacer un residente de primer año, qué tiene que hacer en segundo año, qué tiene que hacer en tercer año, en cuarto año y en quinto año. De nuestra época, para ponerte un ejemplo, nosotros, pues en El Salvador, la residencia en el Seguro Social estaba basada en 3 años de neurocirugía, en donde, pues al
al límite del tercer año, pues ya no había más que proponerle al residente, y tú y yo teníamos que partir de El Salvador por continuar nuestra formación o finalizar nuestra formación dicha de posgrado. Aquí en Europa y en Francia la residencia está organizada y pensada desde hace muchos años. Existe todo un control de conocimiento cada año, control tanto académico como técnico, como manual, ¿verdad? En donde en primer año ya están las cirugías que tú tienes que aprender, comenzando desde la derivación ventrículo-peritoneal, o la derivación ventricular externa, perdón, hasta el hematoma subdural crónico, la hernia discal. Son los procedimientos de base que tú tienes que aprender, la colocación de una presión intracraniana, etc. Y hay un cuaderno donde por cada paciente que el residente toca tiene una etiqueta del paciente, y en un cuaderno que le sirve como prueba de que ha hecho tantos gestos cada año, ¿verdad? Esto se acompaña con la producción de documentos, comienzan a participar en la producción de pequeños talleres, escribir pequeños artículos, participar con el equipo, y esto es parte del currículum que cada año el residente va realizando para completar su formación. Luego aquí la residencia ya está bien estructurada, con un pasaje en servicios de ortopedia por la instrumentación de columna, por ejemplo, ¿verdad? Un pasaje en la neurología vascular, un pasaje en la otorrinolaringología, ¿verdad? Por supuesto, en la neurocirugía pediátrica en el Hospital de Necker, que es la gran catedral de la neurocirugía pediátrica aquí en París. Todo está diseñado para que cada 6 meses el residente esté pasando una rotación, y puede, si quiere, quedarse máximo un año en un servicio determinado cuando tiene el interés. Por ejemplo, en lo que tú haces en la cirugía de base de cráneo, puede quedarse en un hospital determinado donde es la especialidad reina, otros 6 meses en vascular, otros 6 meses en neurooncología, o un año en neurooncología si lo desea. Claro. Y luego que ha terminado los 5 años de internado como residente aquí, parte a un 6.º año a realizar un año de investigación científica, concentrada en investigación científica. Sale del servicio, deja ese año todo lo que es la práctica, y va a la investigación académico-científica, ¿verdad? Para la publicación de un importante artículo, ¿verdad? De una técnica determinada, de algo que se está promoviendo. Como te lo comenté fuera de cámara, también uno de nuestros jefes de clínica actualmente está teniendo un enorme éxito internacional luego del desarrollo de un atlas para el conocimiento radiológico y el crecimiento radiológico y seguimiento de los gliomas de alto grado. Entonces nosotros ya hemos documentado todo eso. Como comprenderás, esto significa un enorme esfuerzo, pero que requiere una ayuda del sistema de salud, del sistema gubernamental, de fondos que son propuestos por estos entes gubernamentales, ¿verdad? Las instituciones académicas, la universidad que participa, porque aquí todo está ligado a la parte universitaria, ¿verdad? Entonces hay toda una coordinación que hace crecer tanto práctica como académicamente a los residentes, y que cuando han terminado toda esta formación regresan con este bagaje de conocimiento a ocupar un puesto durante 4 años, que es lo que llamamos jefe de clínica, y luego pasan a hacer lo que sería un practicante hospitalario en el servicio, y teniendo la posibilidad de convertirse en practicante hospitalario y profesor universitario. Claro, perfecto, sí. Has descrito realmente lo ideal de lo que debería de ser también una residencia donde se van a formar a los futuros neurocirujanos. Pero a veces, lastimosamente, en nuestros países, donde el factor económico también, o algunas veces también las políticas de salud, de alguna manera, no son propicias o proclives a que la academia o el aspecto de la educación continua no sea tan fortalecida, dado que inclusive, por ejemplo, en nuestro país, en el servicio de neurocirugía en este
momento, por lo menos en la seguridad social, solamente existen 3 residentes de neurocirugía. Bueno, nosotros cuando estuvimos éramos solo 2 nada más, Éramos 2. para todo el país. Entonces, te absorbe completamente lo laboral, pues, y lo académico siempre ha quedado relegado en segundo plano, cuando debería de ser lo más importante también. Entonces, yo creo que es un círculo vicioso, ¿verdad? Que el factor económico, las oportunidades, el recurso, la cantidad, por ejemplo, del cuerpo de residentes, la distribución, por ejemplo, en el país, no solamente de los residentes, sino que también extrapolemos esto ya al neurocirujano plenamente formado, pues, ¿verdad? Y no concentrarlo en un solo lugar, o sea, no, me refiero, no, o sea, tratar de descentralizarlo, pues, ¿verdad? O en algún momento platicamos contigo también la conformación, por ejemplo, de un instituto neurológico y neuroquirúrgico donde sea un instituto de referencia, así como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México, o el Instituto Alfonso Asenjo allá en Santiago, Chile, etcétera, ¿verdad? Que podría ser una posibilidad, pero eso son, digamos, cambios en las políticas de salud importantes y profundos que no se pueden dar de un momento para otro. Es un proceso que tiene que ir poco a poco desarrollándose, pero se tiene que tener la visión, el conocimiento y también la intención de querer, pues, de alguna manera concretizar todo esto. Pues ya tú lo mencionaste, yo no sé si lo platicábamos también, que aquellos, por ejemplo, que vayan a ocupar algún tipo de cargo de función pública o, por ejemplo, en el rubro salud, alguna jefatura, alguna dirección, también deben de tener por lo menos, digamos, conocimiento no básico, sino que expedito en administración de salud también, para poder orientar, dirigir y poder ejecutar adecuadamente todos los planes y los programas que se desarrollen para el año, ¿verdad? Y eso incluye presupuesto, incluye algún tipo de estrategias a desarrollar para poder crear proyecciones que vayan en beneficio precisamente de la calidad de atención del paciente y no en menoscabo de ella también, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, y esto amarra también a la siguiente pregunta en cuanto a, por ejemplo, la meritocracia en cargos de función pública en el rubro salud, como direcciones y jefaturas. ¿Cómo está eso ya en París, Francia, ¿verdad? ¿Y cómo lo has visto tú desde allá para acá en El Salvador? Mira, eso aquí es la norma, ¿verdad? La cabeza del servicio, el jefe de un servicio, es una persona que ha escalado todas las posiciones académicas, ¿verdad? Profesionalmente, con los atributos necesarios para poder dirigir exactamente todo lo que tú has mencionado, ¿verdad? Es decir, una planificación, una organización académica, un presupuesto, ¿verdad? Actividades de formación médica programada, ¿verdad? Se cuenta con alguien que tiene el mérito. Aquí sería impensable darle un puesto de jefe de servicio a alguien que no tiene el mérito para hacerlo, ¿verdad? Eso es una norma aquí, la meritocracia existe aquí, no hay ningún tipo de amiguismo, ¿verdad? No existe el amiguismo, no existe yo soy el amigo de el político que puede ayudarme o del partido que me puede ayudar, eso no existe acá. Aquí es altamente riguroso, académico, ¿verdad? Y por lo mismo, porque la complejidad, el grado de exigencia de nuestros pacientes es muy delicado y nuestros pacientes, como los pacientes de nuestro querido El Salvador, no son ni cobayos ni nada que se le parezca, ¿verdad? Merecen todo nuestro respeto, nuestro alto grado de conocimiento, ¿verdad? Para poderles ofrecer los mejores cuidados neuroquirúrgicos que se pueda. Algo muy importante que tú has mencionado, que creo que es la base para poder desarrollar el sistema en un país como El Salvador, país pequeño como El Salvador, sería este tipo de políticas que llamamos
discutido fuera de cámara, como es el hecho de que haya un cambio estructural del sistema de salud que permita en un momento determinado a las diferentes especialidades formar sus colegios de especialidad para poderse organizar. Un país tan pequeño como El Salvador podría tener un instituto de neurocirugía basado como primer punto estratégico la capital, si tú quieres, donde se encuentran todos los medios, y reunir dentro de este instituto a la gran mayoría de neurocirujanos que existen en El Salvador como primer paso para poder desarrollar todo este tipo de actividad académica, científica, profesional y brindar mejores conocimientos y cuidados a los pacientes, ¿no? Esto es importante, claro, esto conlleva, como tú lo has mencionado, un cambio que permita vivir dignamente con un salario, no de miles y miles y miles de dólares, pero un salario que permita vivir al neurocirujano salvadoreño social, familiar y dignamente, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, pero esto requiere un cambio de mentalidad del grupo de neurocirujanos en El Salvador, ¿verdad? Gente con talento, pues tú y yo lo sabemos, existe, ¿verdad? Manualmente, como te lo digo, si tenés las herramientas, el desarrollo, pues, del neurocirujano salvadoreño será completamente eficaz. No tiene nada que decirle desde el punto de vista manual a otro neurocirujano, pero es importante contar con las herramientas y con un esquema de conocimiento académico universitario que esté bien reglado, ¿verdad? Que esté bien organizado, ¿verdad? Y pasar de los 3 pequeños años de neurocirugía en El Salvador a un programa correcto de no menos de 5 a 6 años, como ya se hace en Estados Unidos, Australia, Europa, etcétera, ¿no? Que realmente no son 3, sino que son 6 años, pero Exacto. acuérdate que tenemos que atravesar la residencia de cirugía antes, ¿verdad? Por supuesto, en El Salvador existe este paso de pasar por la residencia de cirugía, pero cuando tú analizas cómo se hace en Estados Unidos y en Europa, es preferible dedicar los 6 años en la especialidad de neurocirugía haciendo estas rotaciones, como te digo, que son las rotaciones hermanas o las especialidades hermanas de la neurocirugía, como son la ORL, ¿verdad? Como es la ortopedia, ¿verdad? La ortopedia rachidiana, ¿verdad? Como es maxilofacial, ¿verdad? Como es la neurología vascular, ¿verdad? Estos Claro. son aspectos muy importantes, ¿verdad? Por los cuales creo que sin duda alguna necesito una modificación del programa, porque tú y yo hicimos 3 años de cirugía general que no me parece a esta altura de mi vida y de profesión que sean indispensables. Claro, los conocimientos de la cirugía general son básicos para poder aprender a hacer una sutura, para manejar los hilos, etcétera, para conocer el instrumental, pero pasado esos 3 años tú no volverás nunca jamás a hacer una hernia de inguinal o una apendicectomía o una vesícula, ¿verdad? O una parotomía de urgencia, si tú quieres. Eso lo dejarás atrás, que no tiene ningún valor, ¿verdad? Ninguno, Claro. ninguno, ninguno. Así es que por eso, aquí en Europa, en vez de hacer 3 años de cirugía general, hacen 6 años pasados con las especialidades hermanas y que están en contacto directo todo el tiempo, equipos que conforman, por ejemplo, cuando tú tienes un cáncer maxilofacial, ¿verdad? O craneofacial, ¿verdad? Del etmoides, por ejemplo, vienen los equipos ORL a trabajar contigo, ¿verdad? O si estás haciendo un problema de tipo vascular, por ejemplo, estás comenzando a hacer vascular en cuello o estás metiendo una prótesis vía anterior donde tenés la ilíaca, vienen los equipos vasculares a acompañarte, están aquí contigo en la sala, ¿verdad? Claro. Y lo mismo pasa cuando te vas a un servicio de ortopedia, vas no a trabajar, a hacer una prótesis de la cadera, no vas a hacer la rodilla, vas a hacer columna, ¿verdad? Instrumentación de columna, ¿verdad? Porque el ortopeda es el que trabaja el hueso, ¿verdad? Y nosotros somos la parte, la fineza, ¿verdad? El arte de tocar el sistema nervioso, ¿verdad? La médula, ¿verdad? Las raíces nerviosas, ¿verdad? El saber abordar todo esto, ¿verdad? Entonces, perdón. Esto es muy importante, como te digo, el gesto de un ortopeda no es el mismo gesto de un neurocirujano, ¿verdad? Cómo tú apoyas sobre la bipolar, por ejemplo, en el cerebro, ¿verdad? Cómo tú acaricias el tejido cerebral. Y esto, te lo digo yo personalmente, que cuando éramos residentes no teníamos esta fineza que solo el tiempo te la da la sensación de cómo tratar una estructura vascular, cómo ir a tocar un pequeño vaso
que está sangrando, ¿verdad? Cómo utilizar, en vez de la coagulación, eh, los sueros fisiológicos, inundar de suero fisiológico una cavidad, esperar, meter un pequeño cotón, un algodón, ¿verdad? Esperar, utilizar los antihemorrágicos, ¿verdad? Todo lo que eso nos ha enseñado el tiempo, ¿verdad? Esto solo se consigue con el tiempo, con la experiencia. Y esto es lo que hace la diferencia. Perfecto, sí, ¿no? Y apoyo todo lo que dices, Eduardo. Eh, el residente o el neurociudadano en formación tiene que ir con su experiencia adquiriendo esa sensibilidad. Recordemos que, como ya lo he mencionado en algún momento, los instrumentos, tanto el aspirador como el bipolar, son como proyecciones digitales de nuestras manos, donde tenemos a través de la experiencia, de los casos que esperemos ir adquiriendo también de alguna manera esa sensibilidad, sentir pues la textura, la laxitud de los tejidos. Y por eso que también es importante fortalecer rubros como la práctica de disección en cadáveres, también practicar abordajes quirúrgicos, por ejemplo, la base del cráneo, abordajes endoscópicos. Ahora con la nueva modalidad de la neurocirugía híbrida, ¿verdad? En donde ya se están conformando neurocirujanos que van a tener la posibilidad de dominar tanto la técnica abierta tradicional, por ejemplo, para cirugía de base de cráneo, como para el abordaje endoscópico también, ¿verdad? Aquellos que van a dedicarse, por ejemplo, a la cirugía vascular, tener también la suficiente solvencia de manejar los abordajes quirúrgicos a la base craneal, porque es precisamente donde más se encuentra la patología vascular, pues entendiendo como ello, por ejemplo, las aneurismas cerebrales que nacen más frecuentemente de las porciones troncales de las arterias, pues, ¿verdad? Así sí, que, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, hablábamos de las publicaciones también, de la investigación, pero ¿qué piensan del impacto de las redes sociales actualmente ante la difusión del conocimiento y la información en salud? Comparando esto pues con, digamos, el método tradicional de publicar, ¿va? En revistas, por ejemplo, de reconocimiento internacional, en donde de alguna manera también tenés el escrutinio o el análisis o la lupa del experto o de un equipo de expertos que van de alguna manera a analizar también tu trabajo, pues, ¿verdad? Claro, por supuesto. Mira, el elemento de la comunicación digital es indispensable, se ha vuelto una herramienta indispensable, ¿verdad? Una herramienta de oro para los países como nuestro querido El Salvador, donde realmente el residente y los neurocirujanos tienen la oportunidad de interactuar con las grandes estrellas de la neurocirugía mundial, si tú quieres, ¿verdad? En donde tú puedes directamente cuestionar al profesor que está dando una charla, explicando una técnica. Y otra cosa que es muy, muy importante, ahora existen los talleres, como tú lo has mencionado, los talleres que se realizan, ¿verdad? Discusiones, y siempre el hecho de poder tener acceso a la información rápidamente como lo tienes ahora. Si necesitas documentar un trabajo que estás haciendo, vas al internet, bajas una referencia bibliográfica, ves un artículo, comparas tus resultados con los demás en el mundo y tienes la oportunidad de poder seguir adelante. Yo creo que todo este tipo de conversatorios, esto que estamos haciendo no existía hace 20 años que nosotros, más de 20 años que nosotros estábamos en las residencias. Teníamos nada más que soñar y en nuestra cabecita, en nuestra mente de la lectura, trasladar esto a la práctica, ¿verdad? No es como ir a un taller como ahora, que lo haces y lo ves y alguien te lo está explicando, ¿verdad? Esto que estás haciendo, ¿verdad? Estás mirando algo y sabes que te están guiando anatómicamente, por ejemplo, en la patología de la base del cráneo, en la patología vascular, ¿verdad? Los grandes avances que existen ahora, ¿verdad? No, inclusive, perdón, me he dado cuenta que hay en hospitales, escuelas universitarios en Estados Unidos o en Europa. Inclusive he visto algún trabajo en la Argentina también, en donde recrean la patología vascular, por ejemplo, en bovinos, ¿verdad? La conectan a un circuito de una bomba
mantener el flujo, ¿verdad? Y recrean la patología vascular para poder practicar, por ejemplo, el clipaje o inclusive la revascularización, la anastomosis también, para el manejo, por ejemplo, de aneurismas gigantes complejos también, ¿verdad? Por supuesto, por eso es importante lo que tú mencionaste. La información está, como dicen, a la vuelta de la esquina y es tan fácilmente difundible, pues es una herramienta sumamente poderosa, ¿verdad? Puede llegar hasta los lugares más recónditos del planeta en tiempo real y de manera barata, cómoda. Pues lo que antes, por ejemplo, en nuestro tiempo, como te comentaba, leíamos de fotocopias, ¿verdad? Y quizá tal vez los eventos donde se podíamos ir a apreciar lo que hacía el maestro eran, por ejemplo, congresos mundiales que estaban al otro lado del mundo, es decir, lo que económicamente eso representa, era difícil. Y los mismos congresos, el costo, etcétera. Entonces, eso con las redes sociales, con la informática, hoy en día eso pues ha quedado, digamos, equiparado, ¿verdad? Y los grupos menos privilegiados, porque no me vas a dejar mentir que en el pasado pues solo un pequeño grupo nada más se tenía ese privilegio, esa posibilidad de asistir, ¿verdad? Y la gran mayoría no podía. Ahora, con la facilidad de la informática, de las redes sociales, todo eso ha venido a equiparar, digamos, las oportunidades y estas nuevas generaciones se ven altamente favorecidas con este plus, que es un valor agregado también. Totalmente de acuerdo contigo. Una última cosa, esto de las redes sociales y la comunicación digital es ahora una herramienta de oro, como te lo digo, es fundamental, pero esto no sustituye tampoco de manera completa la publicación, ¿verdad? Porque la publicación es el elemento que permite exponer tu trabajo, ¿verdad? De los equipos a nivel mundial, desarrollando su trabajo, desarrollando técnicas, mostrando sus resultados, las diferentes variantes de cómo abordar el mismo problema por diferentes equipos y que sometes tu trabajo a un grupo de expertos que analiza los datos que tú estás proponiendo para una publicación. Claro, vas a obtener una crítica siempre de tipo constructiva, en donde probablemente te pidan que expliques por qué tú piensas que esta técnica, porque estos números corresponden a este dato que te estás dando, ¿verdad? Como tú pruebas lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y que siempre pues es muy, muy agradable, ¿verdad? Para los equipos cuando esto se cristaliza en una publicación a nivel internacional, ¿verdad? Esto es muy, muy frecuente aquí, es obligatorio, como te digo, parte de la formación médica continua. Pero te hace que aparezcas en el mapa de la comunidad científica, que digamos que existas. Existes, exactamente, y eso es en Latinoamérica un punto de honor actualmente, porque existen muy buenos neurocirujanos en toda América Latina y en El Salvador también, pero nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, no porque no sean muy buenos o no sean excelentes, sino que porque el mismo sistema... La cultura de... Exacto, el mismo sistema les impone a los pocos residentes que tenemos pasar trabajando, laborando todo el día sin poderse dedicar. Es sumamente difícil y yo espero que tú seas un elemento de cambio que pueda proponer algún tipo de solución, y mismo dentro del seno del Seguro Social, que es la institución que en El Salvador, pues si no ha cambiado desde hace 20 años, sigue teniendo los elementos económicos y tecnológicos con una cierta flexibilidad y libertad para poder avanzar más rápidamente, ¿verdad? Perfecto, excelente. Sí, ¿y qué piensas acerca del legado que han dejado nuestros antecesores, colegas neurocirujanos? Si esto ha promovido el que se haya cimentado de manera plena una neurocirugía modernizada o realmente corresponde este tipo de función o de acto que se deba enfrentar a otros que vienen para romper viejos y obsoletos paradigmas. Eduardo, ¿qué piensas de eso?
Mira, sin duda alguna, yo creo que eh, si, como dice el viejo adagio, ¿verdad? Si no tienes memoria y olvidas, vas a cometer los mismos errores, ¿verdad? Yo creo que en El Salvador hubo gente pionera que desde los años 50 tuvo la fortaleza y el coraje de salir de El Salvador para aprender de la neurocirugía en otros países y volver a nuestro país en esta época y conformar los primeros servicios de neurocirugía, ¿no? Recuerdo muchos nombres, pero creo que dos o tres nombres me vienen a la cabeza, como te lo dije. El doctor Julio César Botari, ¿verdad? Gran pionero de la neurocirugía de El Salvador, el doctor eh, Amaya, ¿verdad? Ramírez Amaya. Ramírez Amaya, ¿verdad? Y luego las siguientes generaciones como el doctor Iván Ordóñez, ¿verdad? Doctor El doctor Guandique. Guandique, por supuesto, cómo olvidar al doctor Guandique, quien hizo de la neurocirugía pediátrica algo muy valioso para El Salvador debido a su formación académica en Estados Unidos y que tenía muy buenos contactos que desarrolló estos intercambios internacionales que han llevado a la neurocirugía pediátrica del Bloom a tener un estándar muy, muy bueno. Y ahora, pues, nosotros que somos la siguiente generación, tú estás allá en El Salvador, estás haciendo un trabajo maravilloso, ¿verdad? En la base de cráneo, ¿verdad? Creo que con todo esto que tú has desarrollado utilizando las herramientas de Internet, la tecnología digital, estás mostrando al mundo lo que es la excelencia técnica en El Salvador, ¿verdad? Con un excelente nivel de conocimiento, ¿verdad? Desarrollando nuevos criterios, pero también, como tú lo dices, hay que romper los paradigmas del pasado y cambiar, ¿verdad? No quedarse con lo que se dijo hace 20 años, porque lo que se hacía hace 20 años ha completamente cambiado actualmente, ¿verdad? Lo que se hacía hace 10 años ya cambió totalmente, ¿verdad? Y lo que se hace de los últimos 5 años está cambiando actualmente. Perfecto, sí. Ya para terminar, casi tenemos poco tiempo, Eduardo. Claro. Esto también vincula lo que acabas de mencionar a el tema que tocamos al principio respecto a la colegiación obligatoria. Es decir, aquí las políticas en nuestro país, las políticas de salud tienen que cambiar y tienen que legislarse adecuadamente. Pues en otras partes como Francia, como México, Brasil, creo, hay colegiación obligatoria y ahí no solamente el neurocirujano, sino que también a todos los demás rubros de la medicina, ¿verdad? Porque los insta a que constante y periódicamente se esté capacitando. De hecho, para poder validar su acreditación o su recertificación para poder ejercer su profesión cada 2 o 3 años, es necesario ganar un puntaje pues, que te permita acceder al siguiente grado y tener la posibilidad de poder ejercer. Eso te motiva a que constantemente te vayas actualizando, vayas cambiando esos conceptos que fueron básicos hace algunas décadas, pero que hoy de alguna manera van surtiendo modificación, se va desarrollando, pues la medicina va siempre para adelante, ¿verdad? Y lo que antes era, ahora ya posiblemente no es. Entonces eso es importante y mayormente en nuestra especialidad, pues en donde manejamos pacientes, como ya lo mencionamos al principio, que son con patologías altamente complejas, pues, y que un error o le puede costar la vida al paciente o puede dejarlo con secuelas invalidantes que van a evitar que se pueda incorporar de manera plena también a sus actividades previas o inclusive a la sociedad, a su rubro familiar también, pues. Así es que, pero acá yo creo que ya se dimensiona el problema a ser manejado a otro nivel, a niveles un poquito más de más poder político también, en donde se pueda de alguna manera también gestionar esa posibilidad, porque eso va a empujar, digamos, al rubro, al gremio, a que tiene forzosamente que actualizarse para poder tener la posibilidad de ejercer, porque es un privilegio también el que tenemos, pues, el ejercer la medicina y que un paciente tenga la suficiente, digamos, confianza de depositar su problema, su enfermedad en nuestras manos, pues, para poder
de alguna manera ayudarle a solventar la queja por la cual consulta también. Pues tú has tocado el punto álgico de la situación, ¿verdad? Porque la colegiación de la especialidad, la colegiación obligatoria aquí es indispensable, ¿verdad? Aquí no podrías trabajar si no estás colegiado, ¿verdad? Primero. Segundo, tú has completamente mencionado lo que se hace aquí, que es la formación médica continua. Tú estás obligado a mejorarte académicamente, técnicamente, todos los 3 años aquí, ¿verdad? Tienes que cumplir con ciertos prerequisitos y probar que tu nivel técnico está en los estándares que corresponden para exactamente poder brindarle a los pacientes, como tú lo has mencionado, uh, el máximo de chances, el máximo de oportunidades, y que, por supuesto, ¿verdad? Un paciente viene a verte y confía en ti en base a lo que tú le explicas, a lo que tú le dices, y le explicas claramente qué es lo que puede pasar, cómo va a pasar, y cuáles, inclusive tú lo sabes, cuáles pueden ser las secuelas que puede tener este paciente, ¿verdad? Todo esto está aquí, es obligatorio, ¿verdad? Todos los 3 años hay comisiones que valoran tu trabajo, ¿verdad? Aquí no solo cuenta como antes escuchábamos mi experiencia, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Aquí tienes que probar que estás al día, ¿verdad? Y que para dejar en manos de alguien a un paciente tiene que estar aprobado, ¿verdad? Tiene que estar aprobado con conocimientos básicos, actualizados, especializados, y no porque te dieron el diploma de neurocirujano hace 20 años, ya eres neurocirujano y lo sabes todo, ¿va? Eso es falso, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos confiar en eso. La llamada medicina basada en evidencia científica, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Nosotros estamos obligados aquí a todo el tiempo a estar delante de comisiones que valoren tu trabajo, ¿verdad? Inclusive, esto es muy importante porque en la formación de los residentes, como te digo, aquí no dejas al cirujano, al residente que está en el bloque operatorio solo, jamás. Aquí está acompañado, es el acompañamiento, ¿verdad? Y esto, pues, como te digo, él está desde el principio acompañado y sabe que va a seguir este camino y que la colegiación y la formación médica es obligatoria, ¿verdad? Y que va a estar regido por este régimen, por este camino, ¿verdad? En donde la aprobación te la dan tus pares, pero tus pares que tienen siempre más experiencia, más academicidad y que están valorando tu trabajo en cierta parte de la especialidad, ¿verdad? Entonces, correcto, sí. Es indispensable, esto es indispensable. Y creo que en El Salvador es como tú lo mencionas, es prácticamente inadmisible a esta época, en este siglo XXI, que aún no exista la colegiación médica obligatoria especializada, ¿verdad? De cada colegio. En el caso del colegio de neurocirugía, debería de existir un colegio de neurocirugía en donde los estatutos, las leyes, las normas, las reglas, todo esté documentado, ¿verdad? En donde tenga que decirse claramente, ¿verdad?, que un neurocirujano tiene la obligación profesional de mantenerse con conocimientos actualizados para poder transmitir y traducir eso en la toma a cargo de los pacientes con un excelente nivel técnico académico. Excelente, perfecto. Sí, ya para terminar, Eduardo Párraga, doctor Eduardo Párraga, ¿qué opinas de la tecnología, la modernidad? ¿Deben ir equiparados con conceptos como la academia, el humanismo o la ética médica? Más ahora que pues hemos visto con el avance de la modernidad, de la tecnología, de los equipos, por ejemplo, de las nuevas técnicas, pues las modas, ¿verdad? Y también el ímpetu de las nuevas generaciones de querer ir siempre, por ejemplo, a utilizar lo nuevo. ¿Es siempre lo nuevo lo mejor o es necesario tener una evaluación colegiada, por ejemplo, de cada caso en particular para ofrecer al paciente el mejor manejo? ¿Qué piensa? La ética en esto priva mucho y en algunos casos, y a veces yo creo que se sobreindican
algún tipo de procedimientos, etcétera, ¿verdad? Y que van a veces en menoscabo de la salud del paciente y en beneficios pues a un pequeño grupo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, la ética profesional aquí es un elemento indispensable, ¿verdad? Nosotros no tratamos a los pacientes como conejitos o cobayos, ¿verdad? Las modas, claro, imagínate aquí en Francia tenemos todos los dispositivos de última moda que existen, ¿verdad? En todas las modalidades que tú quieras, desde una fresa hasta un dispositivo que puede generar irradiación magnética, ¿verdad? Eh, Medicamentos, placas de radioterapia intracerebrales, ¿verdad? Tenemos todo lo que se te pueda ocurrir, pero, por ejemplo, como ya te lo he comentado, por ejemplo, en cirugía rachidiana, la instrumentación, entre más tornillos, entre más prótesis, entre más discos, entre más barras, entre más eh, instrumentación se realice, eso nos garantiza que el resultado sea el mejor, ¿verdad? Cada caso debe ser analizado correctamente con un menú a la carta, es decir, analizar la historia del paciente, los antecedentes médicos de ese paciente, ¿verdad? Su bilan de imágenes radiológicas y si la clínica correlaciona correctamente con lo que está pasando en las imágenes, ¿va? Clínico radiológico, ¿verdad? Eso en primer lugar. Una buena indicación dará muy buenos resultados, una mala indicación dará muy malos resultados pese a un gesto técnicamente bien realizado, sabiendo que, por ejemplo, como ya lo hemos comentado, una instrumentación de rachiz, una artrodesis de columna puede muy bien ser realizada, pero si la indicación no fue la correcta, ese paciente tiene 20% de posibilidad de restar toda su vida lumbálgico, ¿verdad? Y desarrollando secuelas de dolores neuropáticos muy, muy angustiantes, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con los dispositivos intracerebrales, ¿verdad? Nosotros evaluamos todo lo que se nos propone, pero no lo vamos a aplicar a un paciente si no estamos seguros de que tiene un beneficio en la balanza riesgo-beneficio mayor, ¿verdad? Y como siempre seguiremos actuando como de manera coherente caso por caso, ¿verdad? Nosotros tenemos un staff semanal donde todos presentamos nuestros casos, proponemos el abordaje técnico que queremos realizar, pero es ahí donde el equipo colabora y te da su consejo y su punto de vista para que este paciente que tú vas a tratar obtenga el máximo de beneficio del equipo en el cual está siendo tratado. Excelente, perfecto, doctor Eduardo Párraga. Creo que ya tenemos los últimos instantes de esta plataforma virtual. Creo que ha sido un conversatorio por demás provechoso, hemos tocado muchos puntos de vista, hemos hablado de la realidad actual desde un punto de vista personal, pues esto no es algo que deba tomarse como de manera generalizada, sino que es un punto, una perspectiva tuya y mía, de cómo lo ves tú desde el aspecto internacional y cómo lo veo yo también de alguna manera en el aspecto local, ¿verdad? Yo creo que cada una de estas situaciones desmenuzadas de la manera en que lo hemos hecho pueden servir como punto de partida para que los que realmente en este momento están ostentando el poder político o poder de decisión puedan tomar esa lluvia de ideas y hacerlas realidad, obviamente adaptándolas también a lo que en este momento la exigencia actual en el rubro de la neurocirugía está latente, pues, ¿verdad? Claro, para que poco a poco pues, vayamos desarrollándonos también y podamos de alguna manera mejorar los estándares de calidad de servicios de atención para nuestros pacientes, que es lo más importante. Yo te agradezco, Eduardo, pues el tiempo que has dispuesto. Sé que aquí son las 4:18 de la tarde. Allá, ¿qué horas son? Aquí ya tenemos las 23:18 de la noche. Ya casi la medianoche, ¿verdad? Claro. Pero agradezco el tiempo que has dispuesto para platicar, ¿verdad? Siempre es importante saber qué es lo que se piensa, cómo se ve desde otras latitudes también el trabajo que se está haciendo y qué podemos mejorar también nosotros. Eso es bien importante. Muchas gracias. Siempre es un gusto y un placer conversar contigo. Creo que los aspectos que
nos mueve la pasión absoluta por la neurocirugía, ¿verdad? El servicio al paciente, la dedicación, el academicismo, ¿verdad? Y que, como ves, después de este conversatorio, creo que los puntos que hemos tratado no son muy diferentes allá que aquí, sino que necesita únicamente un cambio de sistema, como tú lo dices, a nivel de las autoridades que gobiernan nuestros países, ¿verdad? Para poder darle eh, un mejor nivel de salud a la población, un nivel y una oportunidad en esta especialidad que es muy compleja, muy difícil. Es una especialidad muy cara también, hay que decirlo, ¿verdad? Y que creemos que sería lo mínimo que podemos ofrecer a nuestros pacientes, mucha ética, mucha racionalidad y mucha diría yo, compromiso personal hacia el paciente. Perfecto, excelente. Bueno, te cuida mucho, saludos a tu familia, Eduardo, y ojalá que en una fecha futura podamos también volver a conversar y hablar de otros puntos interesantes respecto a esta noble y apasionada especialidad. Muchas gracias, cuídate mucho. Un abrazo para ti y cuídate mucho, hasta muy pronto. Hasta luego, mucho gusto, hasta Hasta pronto, chao, chao. cuídate.